Hola seguidores del canal, aquí estoy otra vez, soy Ricardo Ramos, profesor de Física y Química y hoy vamos a ver una cosa que está chupada, una cosa que es muy fácil de hacer, que son las curvas de calentamiento o de enfriamiento. Bueno chicos, ¿qué necesitamos para representar gráficamente una curva de calentamiento o de enfriamiento? Pues nos tiene que quedar claro lo siguiente, ¿qué sucede con la temperatura? A continuación voy a poner un ejemplo para que lo veáis. Si nosotros tenemos un vaso con agua líquida y dentro unos cubitos, si metemos un termómetro, ¿qué temperatura marcará? Bueno, muchos alumnos piensan que debe marcar una temperatura por debajo de 0, -1, -2, para que el cubito esté congelado. Pero eso no es del todo cierto, tened en cuenta que el cubito de hielo se está convirtiendo en agua líquida y el agua líquida está ahí sobrenadando. Pues bien, os diré lo siguiente. Durante un cambio de estado, la temperatura del termómetro, en este caso el que veis ahí, no variaría y siempre coincidiría con la temperatura que marcan las tablas de cambio de estado. Me refiero a los puntos de fusión, los puntos de ebullición o vaporización. En este caso la temperatura se mantendría constante a 0 grados todo el tiempo que hubiera cubitos. Es decir, durante el tiempo que estuvieran los cubitos ahí deshaciéndose, aunque cada vez hubiera menos, todo ese tiempo la temperatura sería de 0 grados centígrados, porque una de las condiciones que se deben cumplir en todo cambio de estado es que la temperatura se mantenga constante. Yo voy a decir por qué. Porque tened en cuenta lo siguiente, para que el cubito cambie de estado necesita una energía. Entonces, toda la energía que le proporciona el entorno, el cubito lo va a utilizar para cambiar de estado y no para aumentar su temperatura. Por eso la temperatura permanece constante. Si nosotros calentamos este vaso de precipitados con agua, pasará una cosa similar. Es decir, desde el primer momento en que nosotros veamos que empiezan a aparecer los primeros vapores y las primeras burbujitas, significa que se está convirtiendo de agua líquida en agua gaseosa, en este caso vapor de agua. Y si metemos un termómetro como antes, veremos que la temperatura al principio asciende desde 97, 98, 99, pero cuando llega a 100, si se tratara de agua, el agua tiene una temperatura a la cual empieza a cambiar de estado. Pues bien, esa temperatura de 100 se quedaría constante todo el tiempo que durara el cambio de estado, es decir, todo el tiempo que aquí hubiera agua líquida y esa agua líquida se estuvieran convirtiendo en vapor. Todo el tiempo. El nivel podría ir bajando, pero la teoría nos dice que la temperatura va a permanecer constante a 100 grados porque, os repito, ese aumento de temperatura no lo va a gastar el agua para aumentar su temperatura, sino para cambiar de estado. Dicho esto, vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo que he puesto aquí es dibujar una curva de calentamiento para el azufre. A vosotros os da igual la sustancia que sea. En segundo de la ESO, ya más adelante nos familiarizaremos con los elementos. Pero ahora mismo nos importa poco si eso es azufre, si es hierro o lo que sea. Lo que tenemos que ver son los datos. Y los datos que nos dice son que debemos de pintarla desde 50 grados centígrados hasta 500. Y también recordad que es de calentamiento. Podría darse el caso de que fuera de enfriamiento, pero no es así. También nos dice los siguientes datos. La temperatura de fusión del azufre es 120 grados centígrados y la temperatura de vaporización del azufre es 450. Esto es importante porque precisamente aquí, en estos puntos, la temperatura permanecerá constante durante todo el tiempo que dure el cambio de estado. Lo primero que tendréis que hacer es repasar cómo se realizan gráficas, dibujar y escalar correctamente el eje Y y el eje X, el eje Y de ordenadas y el eje X de abscisas. Siempre en las curvas de calentamiento o de enfriamiento, el eje Y va a corresponder con la temperatura, que recordad, se la deberíamos poner aquí con la unidad que vamos a usar, y en el otro eje, en el eje X, tendríamos el tiempo representado con su unidad, que podría ser el minuto, el segundo o la hora. Aquí ya veréis que importa menos si se trata de una unidad u otra o si lo graduamos de una forma u otra. Aquí sí es más importante, porque tened en cuenta una cosa. Vamos a graduar de manera que incluya al 50 y al 500. Entonces, lo que yo tengo de espacio en la pizarra hace que la única forma de escalar el eje Y sería de 50 en 50. Vosotros, como os debéis de tener un cuaderno con hojas de cuadritos, es mucho más sencillo para vosotros pues ir fragmentándolo en diferentes tramos. Pero tened en cuenta lo siguiente, siempre cuando realicéis una gráfica de este tipo, si vosotros consideráis que estos son 3 cuadritos de vuestro cuaderno y eso vale 50, cada 3 cuadritos de vuestro cuaderno seguirá valiendo 50, es decir, que siempre tenéis que ir cogiendo la misma cantidad. 3 cuadritos, 3 cuadritos, 3 cuadritos.
Si alguien quiere hacer la gráfica más grande, podría decir, bueno, yo Ricardo quiero coger en vez de 3 cuadritos 4 o 5. Puedes hacerlo. De hecho, las gráficas grandes se ven mejor y vuestros profesores o profesoras lo corregirán más alegremente. Y por lo tanto la nota puede ser también mayor, que es lo que nos interesa. Bueno, pues vamos al grano. Tenemos los puntos de fusión, llamados temperatura de fusión y vaporización, y tenemos la gráfica. ¿Qué nos dice? Pues tiene que dibujarse la gráfica del 50 al 500. Como es de calentamiento, alguien puede pensar, pues yo puedo hacer la gráfica así. Porque conforme pasa el tiempo, va aumentando la temperatura, me dice que vaya del 50 al 500, se pinta así y ya estaría hecho. Sí, ojalá fuera así de fácil, pero no. Es necesario que penséis en una cosa. Estas temperaturas nos las da el problema por algo. Eso significa que a esa temperatura ocurre algo. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre una estabilización de la temperatura, es decir, la temperatura permanece constante. Al principio, el azufre estaría a 50 grados centígrados. Conforme pasaría el tiempo, iría aumentando. Que por cierto, también me puede decir, Ricardo, ¿esto no lo gradúa? Sí, se puede graduar. Le puedes poner aquí un 1, un 2, un 3 y un 4. ¿Veis que estos valores no te los da el problema? Es decir, que eso lo deja el problema a tu elección. Tú puedes decidir si haces más segmentos, si cada segmento vale 1, si cada segmento en vez de 1, un minuto como he puesto yo, serían 50 segundos o lo que fuera, ¿no? Vosotros queda a vuestra elección que graduéis el eje, como veis, el eje X. Por lo tanto, el eje X no es tan importante, pero sí es muy importante el eje Y. Pues bien, vamos otra vez a hacer lo mismo. Vamos a partir del 50 grados centígrados y vamos a aumentar su temperatura. Conforme aumenta la temperatura vamos pasando por el 50, 52, 60, 100, 100, 100, pero cuando llegamos al 120 ocurre algo, y es que el azufre se está convirtiendo de un estado a otro. Ahora veremos qué estado sería, ahora mismo no nos importa, pero está claro que aquí a esta temperatura pasaría algo. Pues bien, nosotros cogemos y vemos dónde estamos a menos 150, hacemos una línea horizontal discontinua hasta que corte con la gráfica y ahí trazaríamos una línea horizontal. Voy a borrar esta parte porque nos puede confundir. ¿Vale? ¿Por qué una línea horizontal? Porque al hacerla horizontal te está diciendo que conforme pasa el tiempo, la temperatura no varía. Y alguien me puede preguntar, Ricardo, ¿y cuánto de ancha la hago? ¿Cuánto tiempo está cambiando de estado? ¿Qué está? ¿Un minuto? ¿Una hora? Bueno, pues eso de nuevo lo dejo a tu elección. Los problemas suelen importarle poco si tú consideras que tarda más o menos en cambiar de estado. Lo importante es que te des cuenta de ese cambio de estado y por lo tanto pongas lo que yo llamo en clase coloquialmente un escalón. Vamos a poner un escaloncito ahí. Bien, vamos a suponer que aquí está cambiando de estado, pero llega un momento en que ya toda la sustancia ha cambiado de estado, el azufre está en otro estado y vuelve a aumentar la temperatura. Por lo tanto, tenéis que hacer una gráfica de nuevo ascendente. ¿Hasta dónde? Pues fijaros que el siguiente valor que tenemos en el cuadrito, en el recuadro de temperatura, es la temperatura de vaporización. Entonces subiría hasta que te encuentres el punto 450, que estaría más o menos por aquí. ¿Lo veis? Entonces, a esa temperatura, de nuevo, aparecería un escaloncito, una línea horizontal, que identificaría otro cambio de estado. Pues bien, ya tenemos dos cambios de estado, este y este. ¿Cuánto tiempo estaría cambiando de estado? El que quieras. Lo que quieras de ancho sería el tiempo que tú veis. Todo esto es correcto. Yo voy borrando y eso sería correcto. Lo que estoy haciendo es decir que el cambio de estado se produciría más rápido, que estaría menos tiempo cambiando de estado, pero estaría bien ponerlo. ¿Y estaría terminada ya la gráfica? No, porque nos dice que tiene que ir desde el 50 hasta el 500. Y aquí hemos llegado hasta el 450. Luego nos queda un último tramo que habría que pintar ascendente hacia arriba. Y ya estaría hecha la curva de calentamiento de enfriamiento. Pero el interés de esta gráfica está en obtener información de ella. Es muy habitual que se pida lo siguiente, que dividamos la gráfica en tramos. En tramos significa que dividamos la gráfica en donde ésta cambia de dirección. Por ejemplo, fijaros, pintando una línea discontinua hacia arriba, dividimos el primer tramo, que si veis es un trocito chiquitito en la que la gráfica sube. Eso sería para mí un tramo. Otro tramo en el que la gráfica cambia de dirección sería este chiquitito, ¿veis? Este sería otro tramo. Otro tramo sería este de aquí, ¿vale? El que incluye esta parte. Otro tramo sería el de nuevo el horizontal, que correspondería, ya sabéis, a un cambio de estado. Y este tramito, chicos, no hay que olvidarlo porque también estaría. Y ahora, la pregunta que suelen hacer estos problemas es la siguiente. ¿Qué nombre tiene cada estado
y cada cambio de estado en esos tramos. Pues bien, hemos reservado o vamos a reservar estas líneas horizontales como cambio de estado, ¿vale? Este y este serían cambios de estado, mientras que los que veis que están subiendo o si la gráfica fuera de enfriamiento bajando serían estados. ¿Cómo se llamaría este estado? El azufre aquí tendría una temperatura que iría desde el 50 hasta el 120. Es decir, que si vemos este recuadro, esa temperatura estaría por aquí, ¿no? A la izquierda del 120, es decir, sería más baja que 120. Si 120 es la temperatura de fusión, y recordad que fusión, ¿qué era? Fusión era pasar de sólido a líquido. Si esta temperatura es la que pasa de sólido a líquido, lógicamente este tramo corresponderá con el estado sólido. Cuando el sólido se calienta, cambia de estado y se convierte en... ¿Cuál es el estado siguiente cuando se calienta? Líquido. Y si un líquido se sigue calentando y cambia de estado, ¿en qué se convierte? En gas. Es decir, que en este tramo tendríamos el azufre sólido, durante todo este tramo tendríamos el azufre líquido y durante todo este trámite chico tendríamos el azufre en estado gaseoso, que es posible. El estado gaseoso es un estado más y entonces muchas sustancias lo pueden adquirir. Bien, nos faltaría por rellenar en estos tramos los cambios de estado. Bueno, pues esto es tan sencillo como hacer lo siguiente. Vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el cambio de estado para pasar, y mirad que hago de sólido a líquido, de izquierda a derecha? ¿Por qué? Porque de izquierda a derecha es como varía el tiempo. ¿Cómo se llama el cambio de estado de sólido a líquido? Aquí te lo pone, fusión. Ya estamos en líquido. ¿Cómo se llama el cambio de estado de líquido a gas? Vaporización. A veces estos problemas nos hacen también algunas preguntillas muy concretas, como por ejemplo, a 200 grados centígrados, ¿en qué estado se encontraría el azufre? Pues lo único que tenemos que hacer es volver a la gráfica, que para eso está hecha, identificaríamos la temperatura de 200 y lo que haríamos es tirar una línea horizontal hacia la derecha hasta que cortara con la gráfica. ¿Veis dónde ha cortado la gráfica? Aquí. Esta zona, este punto, ¿en qué tramo está? ¿Veis? Que está en este tramo que va del 1 al 2. Este tramo que hemos puesto, ¿en qué estado estaría? Líquido, claro. El azufre estaría en estado líquido a 200 grados centígrados. ¿Por qué? Porque también os voy a decir otro truquillo. Cuando vosotros tengáis las temperaturas aquí puestas en la tabla, todo lo que esté por detrás, o sea, a la izquierda de la temperatura de fusión será sólido. Todo lo que esté, o sea, temperatura entre la fusión y la vaporización, que esté por aquí en medio, sería líquido. Y todas las temperaturas que estén por encima, a la derecha de la vaporización, serían gas. Pero esto sería lo más sencillo que te pueden preguntar. Es verdad que estas gráficas pueden ahora ser curvas de enfriamiento. A veces en vez de dar estos valores de fusión y vaporización, solo te dan de fusión o solo de vaporización. Que por cierto, tengo por aquí un vídeo en el que podéis repasar los estados de agregación de la materia. Bueno, como veis, hay múltiples opciones y para ello, o en ello, me dedicaré en los próximos vídeos. Y solo me queda despedirme de vosotros, chicos y chicas. Gracias por apoyar el canal, gracias por darle a tanto me gusta, por comentar. Nos vemos en el siguiente vídeo, nos vemos aquí en el canal de Profesor de Física y Química. Gracias. Chao.